¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a una nueva sesión más de Aprendo en Casa. Y hoy, jueves 18 de junio del 2020, desarrollaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitamos? Para esta sesión necesitarás un cuaderno, hojas de reuso, lápiz, borrador y tus colores. Antes de empezar, recordemos un poquito sobre lo trabajado el día de ayer. ¿Lo recuerdas? Estuvimos trabajando sobre las costumbres familiares y cómo estas costumbres cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando antes nos reuníamos en la escuela para poder aprender? Sí, ¿verdad? Pero ahora, a consecuencia del coronavirus, ya no podemos hacerlo. Pero, ¿hemos dejado de aprender? No, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, pero ahora lo hacemos utilizando una computadora, una laptop o un celular. Fíjate cómo nuestra costumbre ha cambiado de un salón de clases a utilizar una computadora, una tablet o un celular. Pero, ¿qué motivó ese cambio? ¿Por qué tuvimos que cambiar? Por el coronavirus. Entonces, en el transcurso del tiempo, van a aparecer situaciones que nos van a motivar a ir cambiando. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre eso. Y nuestro tema de hoy será: leemos una historia de cambio frente a retos. ¿Qué haremos hoy? Hoy leeremos una historia de cambio frente a los retos que vienen enfrentando las familias. Antes de empezar a leer el texto, detente en observar muy bien el título y las imágenes del texto. Esto te ayudará a entender mejor de qué tratará el texto que vas a leer. Por ejemplo, observa. ¿Qué observas en la imagen? Son unas mascarillas. Pero, ¿de qué estarán hechas? Lee el título. Emprendedores fabrican mascarillas con piel de pescado. Entonces, ¿de qué tratará el texto? De unas mascarillas hechas con piel de pescado. A ver, ahora responde. ¿Qué observas en la imagen? Unas mascarillas. ¿Qué relación hay entre la imagen y el título del texto? En que ambas están hablando de las mascarillas con piel de pescado. Ahora observa cómo está organizado el texto. Observa, primero tenemos al autor, quien escribió el texto. Ahora, un título, una imagen, un subtítulo y los párrafos. Pero fíjate cuántos párrafos hay. 1, 2, 3 párrafos. Y ahora, la fuente de donde ha sido sacado este texto. Ahora responde. ¿De qué crees que tratará el texto? Sobre unas mascarillas con piel de pescado. ¿Y cómo lo sé? Al observar el título, la imagen y la estructura del texto. Todavía no lo he leído, pero ya tengo una idea de qué tratará. ¿Para qué habrá sido escrito? Para saber un poco más, para informarnos sobre estas mascarillas hechas de piel de pescado. ¿Qué texto será? Si yo me voy a informar, será un texto informativo. ¿Por qué?
porque voy a saber un poco más, me voy a informar sobre algo que está ocurriendo con estas mascarillas de piel de pescado. A continuación, lee el texto. Recuerda leerlo las veces que sean necesarias hasta comprenderlo. Andina, Agencia Peruana de Noticias. Emprendedores fabrican mascarillas con piel de pescado. Innovador producto, mascarillas hechas con piel de pescado. La pareja de esposos emprendedores, Efraín Alba Murillo y Keila Apolo Céspedes, han diseñado una mascarilla sostenible y muy segura, utilizando la piel de pescado. Desde el 2015 producen cuero de pescado con los residuos de la pesca artesanal y fabrican carteras, billeteras y otros accesorios. Alba explicó a la agencia andina que forzados por la pandemia decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa taller en Villa María del Triunfo. También manifestaron que, gracias a este cambio, pueden seguir con el negocio de la familia. Finalmente, Alba precisa que, por la venta de sus mascarillas, se están donando víveres a las familias más necesitadas de Villa María del Triunfo. Luego de la lectura, comenta con un familiar si lo que has leído tiene que ver con la respuesta que diste inicialmente. Por ejemplo, ¿de qué trató el texto? ¿Recuerdas qué respuesta dimos al inicio cuando observamos la imagen y el título? Que iba a tratar sobre unas mascarillas de piel de pescado. ¿Y de eso trató? Sí, muy bien entonces. Ahora, responde tú. ¿Para qué fue escrito? La respuesta que diste inicialmente ¿coincide con tu respuesta actual? ¿Qué texto es y cómo te diste cuenta? Ahora, retorna al texto, ubica información y responde las preguntas de la tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Y fíjate en la primera pregunta. ¿De quiénes nos hablan? Para ello, recurre nuevamente al texto y ubica ¿de quiénes nos hablan? Muy bien, sobre la pareja de esposos emprendedores Efraín Alba Murillo y Keila Apolo Céspedes. Ahora completa el cuadro con la información que has obtenido del texto. ¿De quiénes nos hablan? De la pareja de esposos Efraín Alba Murillo y Keila Apolo Céspedes. Ahora continúa tú con la siguiente pregunta. ¿A qué se dedicaban antes? Para ello, recurre nuevamente al texto, subraya la información y completa el cuadro. De igual manera, ¿a qué se dedican ahora? Subráyalo en el texto y cópialo en el cuadro. Ahora, relee el segundo párrafo del texto sobre los esposos Efraín Alba y Keila Apolo y responde, según el texto, ¿qué quiere decir reinventarse? Para ello, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Ubica en el texto la palabra reinventarse. Vuelve a leer esta parte del texto. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra reinventarse. Entonces, vamos al texto y ubiquemos la palabra reinventarse. Fíjate, en el segundo párrafo, y aquí está la palabra reinventarse. Ahora, copiemos este párrafo. Ahora dice, vuelve a leer esta parte del texto. Alba explicó a la agencia andina que forzados por la pandemia decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa taller en Villa María del Triunfo. Ahora dice, fíjate que está escrito antes y después. Con un resaltador o con un color, subraya entonces o resáltalo. Antes
Entonces, antes dice, forzados por la pandemia, decidieron reinventarse. Y ahora, lo que está después. Y empezaron a producir mascarillas en su casa taller en Villa María del Triunfo. Entonces, fíjate, ya sabemos qué pasó antes. Forzados por la pandemia, después decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su taller en Villa María del Triunfo. Y ahora dice, paso 2, vuelve a leer las partes resaltadas del texto. ¿Qué relación existe entre esas partes resaltadas y la palabra reinventarse? Forzados por la pandemia, decidieron reinventarse y empezaron a producir mascarillas en su casa taller en Villa María del Triunfo. ¿Te das cuenta qué relación tiene la primera parte con la segunda parte? ¿O el antes con el después? Muy bien, antes estuvieron forzados por la pandemia y después decidieron empezar a producir mascarillas en su casa taller en Villa María del Triunfo. Ahora, paso 3. Ya puedes señalar, según el texto, qué significa reinventarse. A. Hacer algo disparatado. B. Hacer cosas nuevas sobre lo que ya existe. O C. Hacer lo mismo de siempre. Marca la respuesta que consideres. Reflexiona sobre lo leído y explícale a un familiar lo que piensas respecto de la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la forma como se reinventó esta familia? ¿Por qué? Escribe tu respuesta. Ahora, observa las siguientes imágenes del texto. ¿Para qué se pusieron estas imágenes en el texto? Observa, ¿para qué se puso esta primera imagen? ¿Y para qué se puso esta segunda imagen? ¿Por qué no se colocaron otras imágenes? Escribe tu respuesta. Ahora que has leído el texto y ya sabes qué significa la palabra reinventarse, entonces escribe en tu cuaderno u hoja de reuso un mensaje para que las familias puedan reinventarse ante situaciones retadoras. Escribe tu mensaje y con ayuda de un familiar, tómale una foto a tu mensaje y compártelo de forma virtual con tus familiares o amistades.